titular el sermón de hoy, vasos de ira y vasos de misericordia. Romanos capítulo 9, versículos 19 al 23, la iglesia está ahí. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Estamos en un capítulo complicado, en un capítulo que está despertando en mucha gente que lo está escuchando en cada sermón, incluso rabia en muchos corazones. El capítulo 9 de Romanos está presentándole a muchas personas un Dios que no conocían. Hay mucha gente que es católica y yo le pregunto, ¿por qué tú ves a Dios de esa manera? Y siempre me dicen una cosa, porque así lo he aprendido. Lo que me estoy dando cuenta es que muchos evangélicos también conocen a un Dios que les ha sido enseñado, pero tampoco es el verdadero. Quiero empezar diciendo algo, ser evangélico no te hace estar en la verdad. A veces nos peleamos con los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, como si todos ellos estuvieran equivocados y nosotros los evangélicos estuviéramos bien. Pero déjame decirte que en medio de todos los evangélicos tenemos a Benny Hinn, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Dante Gebel y a tantos otros nombres, Ana Méndez, Ana Maldonado, y podemos citar una larga lista de hombres que no son católicos, que no son mormones, que no son testigos de Jehová, que se llaman evangélicos. Ser evangélico no es ser el dueño de la verdad, porque tristemente la iglesia evangélica también se ha vuelto una religión más, con muchas mentiras. Nuestro objetivo en la vida no es ser evangélicos. Nuestro objetivo en la vida es seguir la verdad. La placa es lo que menos importa. Jesús no va a venir a buscar a la iglesia evangélica. Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Él no va a hacer unas filas y va a decir, a ver, católicos aquí, mormones aquí, evangélicos aquí. No, Él va a venir y se va a llevar a su pueblo. Un pueblo sin placa, un pueblo sin denominación. Hay gente que me pregunta, ¿los pentecostales serán salvos? Y yo siempre digo lo mismo, unos sí y otros no. Pero de la misma manera me preguntan, ¿y los reformados que creen tener toda la verdad? Unos sí y otros no. ¿Y los bautistas? Unos sí y otros no. ¿Y los presbiterianos? Unos sí y otros no. Porque Dios no va a salvar denominaciones. Dios va a salvar a su pueblo. Y Dios va a venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia no tiene una placa. Su iglesia está formada por todos aquellos que han sido redimidos por gracia mediante la fe. Solo que después de haber sido redimidos, entramos en un proceso en el que vamos conociendo cada vez más a Dios. Y eso es lo que nos separa un poco de otras personas. El conocimiento que vamos teniendo de las verdades. Y tenemos que defender las verdades. Pero no conocer a Dios de verdad puede hacerte creer que eres salvo sin serlo. Porque la salvación es por gracia mediante la fe. Pero si ponemos la fe en algo que no sea el Cristo verdadero, el Dios verdadero, no somos salvos. Porque la cuestión, lo que salva no es la fe. Lo que salva es Cristo. No somos salvos, ni salva la gracia, ni salva la fe, salva Cristo. Jesús salva. La salvación pertenece al Señor, dice la palabra. Es en una persona donde está la salvación, no en una creencia. Pero si yo no conozco a esa persona de verdad y creo en una falsa imagen de esa persona,
Yo tengo una falsa creencia y vivo una falsa salvación. Cuando nosotros llegamos al capítulo 9 de Romanos, nos damos cuenta que muchos están chocados con un Dios que no conocen. Ayer recibí un mensaje de una señora de Ecuador que me dijo: yo no acepto a un Dios que hace lo que quiere. Y yo, wow, pues me parece muy bien entonces. Porque lo que ha criado la iglesia evangélica es un Dios que satisface a niños mimados y que hace todo lo que ellos le piden. Pero cuando llegamos a Romanos 9, mucha gente se choca porque vemos a un Dios soberano, un Dios que no justifica sus decisiones y un Dios que no acepta reproches, un Dios que no acepta chantaje emocional, un Dios que no va a aceptar que tú llegues y le digas: si de verdad eres Dios y me amas, me curarás. Y si no te curo, voy a seguir siendo Dios aunque te mueras. Te guste o no, voy a hacer lo que quiera. Mi hijo me dijo: si es posible, pasa la copa. Y no la pasé. Lo dejé morir en la cruz. ¿Y tú me vas a hacer chantaje? Que si te curo, me servirás. Que si convierto a tu marido, me servirás. ¿Y qué culpa tengo yo de que te casaras con un inconverso? Haber elegido bien. Tengo que elegir yo arreglar tus malas decisiones. Eso es la imagen de los niños mimados de hoy. Ellos hacen algo mal y mamá va detrás a arreglarlo. ¿Cuántas madres no incluso encubren pecados de sus hijos sin que se enteren sus padres para evitarles un castigo? No hay nada peor que una madre que encubre a un hijo. Porque le estás enseñando a tu hijo que no importa las cosas que haga mal, siempre habrá alguien que va a pagar por él. No aprende a ser obediente, aprende a ser rebelde y aprende a que las cosas malas no tienen castigo. Eso es una mala actitud. Es una mala forma de criar a un hijo. Crees que lo salves de un problema, pero lo estás conduciendo a la rebeldía y la desobediencia. Hermano, a Dios no se le reprocha. A Dios no se le exige. Y como repetiré siempre, a Dios no se le declara, no se le decreta, no se profetiza. A Dios se le pide. Y si Dios dice sí, se responde amén. Y si Dios dice no, se responde amén. Porque diga sí o diga no, Él es Dios. Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, aunque los campos no den fruto, aunque no haya animales en el granero, es decir, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El verdadero adorador no sigue a Dios por sus bendiciones, sigue a Dios por quien es. ¿Quieren otro ejemplo? Sadrac, Mesac y Abednego, delante de la estatua de Nabucodonosor, el horno encendido a pleno fuego, y llega el rey y se pone: encended, calentad más el horno, dale más fuego a eso, y amenaza a esos tres chicos y les dice: mirad, vuestro Dios no está aquí, y como no os dobléis delante de la estatua como todos los demás, vais a ir a ese horno y vais a morir quemados. ¿Saben cómo responden esos tres chicos? La primera cosa que dicen es: sabemos que Dios puede librarnos del horno. Porque la primera cosa que tenemos como cristianos es la certeza del poder de Dios. Sabemos que Dios puede hacerlo. Pero miren cómo sigue su frase: pero aunque no lo haga, es decir, aunque me dejara morir, no me doblaré delante de la estatua. ¿Saben lo que dicen esos jóvenes? Confío en el poder de mi Dios, pero aunque no me haga salvar, no me salve de aquí o no responda como me gustaría, sigue siendo Dios y no voy a traicionarlo porque no haga mis deseos. Esa es la diferencia entre un mimado y un adorador. El mimado solo quiere panes y peces, solo quiere ver a Lázaro resucitar. El mimado es el que canta a Dios en el nacimiento de un niño, pero lo deja de lado cuando muere un ser querido. El adorador es el que canta en la luz y en las tinieblas, el que canta en la abundancia y en la escasez, el que canta en la salud y en la enfermedad. El adorador es el que sigue a Dios a pesar de lo que Dios da, y sigue a Dios por quien Dios es, y sobre todo porque ya le ha dado lo más importante, a su Hijo amado. Cuando llegamos a Romanos 9, tenemos a un Dios que no tolera que se le pregunten cosas, que no tolera reproches. Un Dios que dice: ¿y quién eres tú para decirme si yo hago un vaso de honra o un vaso de deshonra?
Yo soy el alfarero y hago lo que quiero. Entonces vamos a analizar lo que sigue, porque hemos dejado atrás versículos complejos. Nos hemos encontrado con un Dios que Pablo dice que antes de que 2 bebés nacieran, ya había dicho: a uno amé y a otro aborrecí. Y choca, pero es que ahora dice otras cosas. Entonces vamos a analizar el texto. Lo primero que haremos serán los 3 primeros versículos, del 19 al 21. Miren qué dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro, hacer de la misma masa un vaso para su uso honorable y otro para su uso ordinario? Reina Valera, si no me equivoco, dice: ¿o no tiene derecho el alfarero para hacer de la misma masa vasos de honra y vasos de deshonra? Miren lo que empieza diciendo: ¿quién eres tú porque todavía reprocha a Dios? Hay gente que reprocha a Dios. Hay gente que vive cuestionando a Dios. Es la pregunta que más el mundo hace. Si Dios existiera, ¿por qué existe la maldad? Si Dios existiera, ¿por qué Dios permite eso? El mundo reprocha a Dios, pero lo más triste es que los cristianos también reprochan a Dios. Hay gente que a mí me ha dicho: pero si Dios existe, ¿por qué permite a los falsos profetas? Porque Él quiere. Es más, ¿sabías que los falsos profetas y maestros son de bendición? ¿Cómo van a ser de bendición? Claro que sí. ¿Quién congrega con los falsos profetas y los falsos maestros? Los falsos cristianos. Sirven de filtro para separar lo bueno de lo malo. Sirven de filtro para separar quién quiere a Dios y quién quiere dinero. Porque ¿quién sigue a esa gente? Sino aquellos que quieren lo que la gente ofrece. Quieren el éxito que ellos ofrecen, quieren la cura que ellos ofrecen, el dinero, la fama, la prosperidad que ellos ofrecen. No quieren a Dios. Entonces, gloria a Dios. Oh, pastor, son víctimas de esos engañadores. Son gente egoísta, como ellos, que quieren lo que ellos quieren. No son víctimas, son simplemente seres humanos corriendo detrás del éxito, la fama y el dinero como cualquier persona común. ¿A quién no va a aguantar uno de esos? Ellos van a ir allí porque quieren escuchar, porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. ¿A quién no van a aceptar que hay gente que Dios la va a tener limpiando escaleras toda la vida? Pasando el mocho toda la vida. Y la única cola que va a coger va a ser la del mocho y la fregona. No va a coger otra. Porque a veces es el propósito de Dios. ¿En qué parte de la Biblia Dios dice que todos vamos a ser jefes y no empleados? Gerentes y no trabajadores. ¿En qué parte? Ellos sí son gerentes. Ellos sí son jefes. Ellos sí han hecho negocio de la fe. Pero eso no es lo que Dios enseña. Lo primero que vemos aquí, miren el versículo 20. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Porque a Pablo lo están enfrentando con preguntas y Pablo, cansado, ya dice: ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Una parte de la canción que escuchábamos decía: tú eres Dios y yo soy hombre. Y eso no se nos puede olvidar. Hermano, no se te puede olvidar quién es quién. En casa, cuando los papeles y los roles se olvidan, las casas se tuercen y se desmontan. Cuando la mujer cree que es el hombre cree que es la mujer y el hijo cree que es el padre, ahí las casas se tuercen. Tienes hijos que eligen la programación de la casa, hijos que eligen la comida, mujeres que son la autoridad y hombres que simplemente son el ama de llaves. Cuando se pierde el papel de quién es quién y perdemos el diseño de Dios para todas las cosas se empiezan a torcer. Y en nuestra relación con Dios no podemos olvidar de quiénes somos. Y Pablo lo deja claro: ¿quién eres tú, oh hombre, que quieres contestar a Dios? Como diciendo: ponte en tu lugar. Ponte en tu lugar. ¿Saben? Hay una escena que me gusta mucho. ¿Conocen la historia de Job? La gente solo ve la parte bonita, ¿no? Y Dios le restauró el doble de todo. Eso es lo que te enseñarán los de la prosperidad. Solo ven eso. Los de la prosperidad te dirán: y lo que el diablo te quitó, Dios te lo devolverá multiplicado. Hermano, son comerciantes.
Ellos cogen las historias a su manera, pero no te va a decir que se te va a tragar un pez como a Jonás. No te va a decir que vas a morir sepultado por piedras como Sansón. No te van a decir que te van a cortar la cabeza como a Juan Bautista. No te van a decir que vas a morir por carceleros como Pablo. No, te van a decir que a ti te va a dar el doble como a Job. Solo te van a decir lo que te interesa. Las historias trágicas no. ¿Quién es nuestro mejor modelo a seguir? Cristo. ¿A que no te van a decir que vas a tener que morir como Él? Oh, hermano, no te dejes engañar por esos charlatanes. No, nosotros tenemos que saber quién es quién. Y en esta relación yo soy hombre y Él es Dios. Yo soy hombre y Él es Dios. Y a Dios no se le reprocha, y a Dios no se le contesta, y a Dios no se le exige, a Dios no se le cuestiona, porque Dios es Dios, yo soy hombre, y simplemente tengo que aceptar lo que Él quiera. Yo tengo que aceptar su voluntad. Y su voluntad no es la que a mí me agrada siempre, pero es buena, agradable y perfecta. Lo primero que está haciendo Pablo, mire lo que sigue diciendo. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Ves lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¿no tiene derecho Dios a hacer lo que quiera? ¿No tiene derecho a hacer Dios un vaso de honra y uno de deshonra? ¿Por qué lo tiene que hacer todo igual? ¿Por qué lo tiene que hacer todo bonito? ¿Por qué tiene que sanar a todos? ¿Por qué tiene que salvar a todos? Él es Dios. Ah, no, sí, ¿qué Dios es ese que no salva a todos? No quiere. Déjame decirte una cosa, ¿Dios tiene todo el poder del mundo, sí o no? ¿Es todopoderoso? ¿Podría salvar a todos? Lo tenemos claro, ¿verdad? Tiene poder, porque si me salvó así, a mí que no hay corazón más duro que el que yo siento aquí dentro, que el que yo tenía, puede doblar cualquier otro corazón. O sea, yo creo que Dios tiene poder para doblar a cualquier persona y salvarla. Él es poderoso para salvar a todos. ¿Por qué no lo hace? Simplemente por una cosa. Porque no quiere, hermano. Porque Él puede hacer lo que quiera, pero no quiere. Y no podemos cuestionarle. Ah, es que si yo fuera Dios, yo salvaría a toda la humanidad. No nos salvarías a todos. A Hitler no lo habrías salvado. A Mussolini no lo habrías salvado. A Maduro no lo salvarías. Y a muchos políticos de por aquí tampoco, ¿verdad? Entonces ya no salvarías a todos, salvarías a los que tú quisieras. Ah, hay que entender que tú sí sabes determinar quién es bueno y quién es malo. Porque al violador no lo salvarías, a la manada que violó a aquella jovencita no la salvarías. ¿Por qué no? Pero tú sí, ¿verdad? Porque ¿qué has hecho tú, no? Tú solo has mentido, tú solo has codiciado. Pues déjame decirte una cosa, eso es pecado. ¿Y por qué tú salvarías a unos y a otros no? ¿Y por qué a tu madre sí? ¿Y por qué a tu padre no? Oh, hermano, si Dios nos dejara gobernar a nosotros un instante, esto daría asco verlo. Si yo pudiera elegir quién vive y quién no, no sé, ni siquiera los que están aquí dentro se salvarían todos si yo eligiera. Pero gracias a Dios que no depende de nosotros y está en su mano y Él es soberano. Él quiere hacer lo que quiere y Él puede porque Él es Dios. Y esa palabra no se nos puede olvidar. Llevamos como 3 semanas repitiéndolo y quiero que te lo grabes para que te quites de la cabeza aquel diosito y papito que te han montado y te pongas al Dios soberano. Porque van a cambiar todas las cosas de tu vida. Va a cambiar hasta tu manera de orar. Ya no vas a exigir, ahora vas a llorar, vas a clamar, vas a rogar. Pero vas a entender cuando las cosas no salgan como tú querías, que sigue siendo Dios. Y Él no te ha fallado, Déjame decirte que no te ha traicionado, no te ha dado la espalda. Que no haga lo que tú quieres no es que no te quiera. Porque mi padre no siempre me daba lo que yo le pedía y me amaba. Pero me daba lo que Él sabía que era mejor para mí. Y de la misma manera Dios no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que Él sepa que necesitas. A lo mejor tú estás pidiendo un marido y Dios sabe que no estás preparada. Y que vas a vivir un matrimonio infernal. Y vas a perderte en el camino. Y te va a sentar tan mal todo eso que vas a acabar alejándote de los caminos de Dios. Tú crees que te hace falta un compañero y Dios sabe que a lo mejor es lo que más daño te va a hacer. Y viceversa con los hombres. A lo mejor tú crees que Dios me tiene que dar un trabajo mejor. A lo mejor Dios sabe que si te da un salario mejor vas a dejar de congregar, porque tu corazón va a correr tras el dinero y vas a estar más cansado y no vas a venir a la iglesia, y por eso Dios te prefiere en ese trabajito
que te permite congregar y que te tiene cada 2 por 3 de rodillas clamando a Dios por el pan de cada día. Yo no sé por qué Dios hace las cosas, pero sé que es Dios y va a hacer lo que quiera. Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Miren, Isaías capítulo 64 y versículo 8, miren lo que dice: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, somos obra de tus manos. Somos su obra, somos obra nosotros todos de sus manos, no solo su pueblo, no solo su pueblo, todos son obras de las manos de Dios. Esa es la diferencia que tenemos que tener claro. No todos son hijos de Dios, pero todo el mundo son criaturas de Dios. Hay una gran diferencia. Dios crea todas las cosas, pero no llama a todas las cosas hijo. Los hijos de Dios, como Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es decir, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién es mi familia? Él lo dijo: aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. El propio Jesús, la palabra de Dios dice que a los que han creído, a los que lo han confesado, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no a todos, a un grupo. Pero lo que hay que tener claro es que Él es alfarero y nosotros somos barro. ¿Alguna vez han manejado plastilina? Barro no, yo sé que no han trabajado barro muchos, incluso en el colegio algunos sí que hemos hecho algún trabajo de artesanía de ese tipo, pero plastilina hemos jugado todos alguna vez y nos la hemos comido también, o solo me ha pasado a mí quizá. Es que llamaba la atención y huele como a chucherías. No le puedes dar a un niño algo blandito azul que huele a un osito de goma y esperar que no lo coma, o sea. Suerte que no mata, porque si no habría muchos niños muriendo cada día por ingesta de plastilina. Tú le puedes dar la plastilina e irte a la cocina tranquila sabiendo que igual llegas y no hay plastilina, pero el niño está vivo. Pero alguna vez cuando hacías formas de plastilina, así hacías muñequitos, una casa, un coche, te ha gritado la casa: ¡ay, ¿por qué me haces un coche? ¿A qué no? ¿Alguna vez estabas moldeando la plastilina y la plastilina te ha dicho: ¡oh, qué feo me has hecho! ¿Verdad que no? Porque quien decide son tus manos. Cuando yo fui al colegio me dijeron: haced un cenicero para vuestro padre el día del padre. En aquel momento prácticamente todo el mundo fumaba. Nos dieron barro y nos hicieron hacer un cenicero para nuestro papá. Si tú ibas por cada niño, solo habíamos recibido una orden: haced un cenicero. Pero cada cenicero era diferente. Y nunca vimos a ningún barro decir: este cenicero es más guapo, ese cenicero tiene más talento, ese cenicero tiene más dones que yo. No, yo soy el alfarero y te he hecho como a mí me ha apetecido. La profesora ha dicho: haz un cenicero, Juan Manuel. Y a mí me ha venido uno a la cabeza así, bien feíto. Yo te he hecho así. Porque el barro no tiene derecho a protestar. Porque el barro elige nada. Es el alfarero el que sabe qué forma va a tener, si va a ser más fino, más grueso, más resistente o menos. Y esa es la gracia del ser humano. Ayer vimos una película curiosa, la habrán visto porque es vieja, Divergente. Porque eso es lo que quiere el mundo, ¿verdad? Todos los vasos igual, todos de una misma manera, bien clasificaditos. Pero Dios nos ha hecho a cada uno diferente. Ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas dactilar. Nos ha hecho a cada uno especial, nos ha hecho a cada uno distinto. No nos ha hecho mejores ni peores, nos ha hecho diferentes. Oh, ¿por qué fulano predica así? Yo veo a predicadores y me siento humillado. Digo: ay, podría venir MacArthur a enseñar a esta iglesia, Paul Washer a predicar aquí, yo sentarme. Pero Dios me ha querido a mi manera. Y yo a veces veo a otros predicadores y he caído en el error de querer imitarlos. No voy a predicar como ese, porque su iglesia es grande. No voy a predicar como ese porque a mí me llega mucho. Y es lo peor que puedes hacer, dejar de querer ser tú mismo. Hasta que un día uno de esos predicadores que yo quería imitar me dijo: Juan Manuel, Dios te quiere así. Si no te habría hecho como a mí o como a otro. Pero Dios te quiere así. Tú tienes que ser fiel a la palabra, pero no tienes que cambiar tu corazón, ni tu actitud, ni tu carácter. Porque es que me he hecho reformado y predican así más calmaditos y más tranquilos. Y es que la gente se confunde en internet, se creen que sigo siendo pentecostal porque soy un poco gritón. Pues que piensen lo que les dé la gana. Tú sé fiel, pero grita si te sale del corazón.
No grites porque quieres decorar el mensaje, pero si te nace porque eres así, enfadadito, fuerte o apasionado, llámalo como quieras, sé así. Pero sé tú mismo, solo sé fiel a la verdad. Pero no somos robots. Cuando vas a una empresa te dan un uniforme, ¿verdad? En el pueblo de Dios no hay uniforme. Si te vas a una iglesia de África, los vas a tener vestidos de colorines. Y su alabanza va a ser, Y tú, van a llegar algunos religiosos y van a decir, esto es carnal, esto es carnal. Vas a ir a Escocia y te vas a encontrar al pastor en falda, hermano. Y va a llegar el típico pastor religioso y va a decir, eso es ropa de mujer. En tu pueblo, igual en Quito, en Guayaquil o en Cali, sí es de mujer. Pero en Colombia eso lo llevan los machos. ¿Has visto Braveheart? ¿Acaso iba con pantalón, traje y corbata? No, iba con falda, hermano. Y eso era señal de macho. Si te vas a Japón a predicar, a lo mejor el pastor va con kimono. Porque son culturas diferentes. Y Dios no ha dicho, te has convertido, pues todo el mundo en traje. No, hermano. Sí que da unos patrones. Sí que da unas bases. Pero no nos ha puesto un uniforme. Porque esa es la gracia de Dios. Ha hecho los vasos como ha querido. Eso sí, si son vasos de Él, son para honra. Son santos. No te ha puesto uniforme, pero la voluntad de Dios es tu santificación. Vamos a entenderlo de otra manera. Sí nos ha dado un uniforme. Y ese uniforme se llama santidad. Él quiere que dentro de todo lo que tú puedes elegir, corbata o no corbata, camisa o no camisa, camiseta o no, falda o pantalón, tengas una cosa en mente. Dios es santo y su pueblo también. Pero hermano, nunca protestes a Dios porque te sientes menos que los demás, porque eso es pecado. A lo mejor tú ves al hermano cantar y dices, wow, yo no canto así, yo no toco así. Ves al otro predicar, yo no predico así, yo qué sé hacer, Ya estás pecando contra Dios. Porque estás siendo ingrato por lo que Dios ha hecho en ti y por cómo Dios te ha hecho. Y si te das cuenta, a lo mejor algunos de los que tú envidias, a lo mejor te envidian a ti por otra cosa. Decir, mira, yo predico muy bien, pero mira qué cuerpo de botijo y mira fulano que esbelto. Y míralo, come sin parar y no engorda y yo me como solamente un menú del McDonald's y ya cojo 3 kilos. ¿Por qué me has hecho con este metabolismo? Porque he querido. Porque sé que eres un gula. Y si no te pongo a engordar, comes y comes como una lima. Prefiero que engorde rápido para controlarte. No lo sé, pero me ha hecho como quiso. Él es soberano. ¿Por qué mis ojos son verdes? Yo los quería azules. ¿Por qué soy tuerto de un ojo? ¿Por qué cogía de una pata? Él ha querido, hermano. Te hago otra pregunta. Porque hasta ahí causa risa, pero ¿por qué mi hijo ha nacido ciego? Ya no nos reímos. ¿Por qué mi hijo ha nacido con síndrome de Down? Ya no hace gracia, ¿verdad? ¿Por qué he cogido cáncer? Ya no ríes, ¿verdad? La parte de la comedia nos la tomamos bien, pero esta es la realidad también. ¿Por qué mi hijo ha nacido enfermo? ¿Por qué mi hijo ha nacido discapacitado? Y el de aquel impío ha nacido sano. ¿Verdad? ¿Por qué los impíos pueden tener hijos y no lo saben criar? Y yo que soy tu hijo, no me has permitido ser padre. ¿Por qué el sueño de todo hijo, que es cumplir el fructificar, no me lo has dado? Y aquel impío que es mal padre y yo me entran ganas de criar a su hijo, le has dejado tener 4. Oh hermano, déjame decirte algo, todos tenemos algo que nos duele y por lo que cuestionaríamos a Dios. Pero hay que aceptar una cosa. Él hace lo que quiere. Y a veces cuesta horrores aceptar su voluntad. Pero hay que aceptarla. No seas mimado. La historia más conocida por nosotros, miren, Jeremías 18. Todos conocen ese texto. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí yo te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según
le pareció mejor al alfarero hacerla. Se echó a perder en la mano del alfarero. No fuera, A veces los cristianos estamos en sus manos, pero nuestras malas decisiones, nuestra inmadurez nos lleva a tomar caminos equivocados, incluso en las manos de Dios. A veces tropezamos y nos torcemos. Pero Él, ¿qué hizo? Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así vosotros sois en mis manos, casa de Israel. Jeremías le está diciendo al pueblo de parte de Dios, de la misma manera que el alfarero puede tomar lo que ya tenía en las manos, romperlo y hacerlo nuevo, así puede hacer con nosotros. Y a veces eso que te duele es el propio alfarero. Hermano, lo que tú a veces llamas diablo, Satanás o pruebas, son las manos del alfarero. Porque hay algo en ti que no le gusta. Porque Él no quiere un vaso de barro lleno de grumos, de piedrecitas, no, lo quiere lisito, perfecto. Porque tiene que hacerte cada día más a la imagen de Cristo, que es el vaso perfecto. Y en ese proceso a veces te va a tener que quebrar. Y van a pasar cosas que no entiendes. Pero hay algo que Pablo ha hecho. Pablo no tolera reproches. Que tú no eres nadie, hombre, para reprocharle a Dios. Así que déjame darte una palabra. Y yo creo que es de ánimo. No sé lo que estás pasando. No sé si es una enfermedad. No sé si es un momento difícil a nivel familiar. No sé si es una lucha a nivel económica. O quizá una lucha a nivel espiritual. Yo no te voy a decir como otros: ten fe que mañana pasa. Pero sí te voy a decir otra cosa. Confía. Confía y sigue adelante. Igual mañana no pasa, igual el año que viene tampoco. Pero si son las manos del alfarero, solo van a servir para hacerte mejor, para hacerte a imagen de Cristo. ¿Sabes cómo Dios empezó a matar mi orgullo? Poniéndome al lado de gente que me enseñó que no era nada. ¿Sabes cómo mató Dios? Empezó a trabajar con mi soberbia, poniéndome al lado de gente que sabía mucho más que yo. ¿Sabes cómo Dios empezó a trabajar con mi humildad? Empezando a pisar mi ego en maneras que duelen. ¿Sabes cómo Dios empezó a trabajar con mi paciencia? Poniendo en mi vida gente que me hacía daño y me traicionaba, pero que Él me pedía que los tenía que amar a pesar de todo. Las cosas que están haciendo de mí cada vez un mejor hombre o un mejor esposo o un mejor pastor han sido regadas con lágrimas. Así que déjame decirte algo: te lo estás pasando bien en la vida, probablemente Dios no esté trabajando contigo. Tú quieres estar en verdes pastos, vas a llegar, pero también vas a tener que pasar por el valle de sombra de muerte. Oh hermano, el trabajar de Dios duele, pero es para bien. Así que lo primero que Pablo está diciendo es: nadie puede reprochar a Dios por cómo hace las cosas, porque Dios es soberano. Tú habrías decidido salvar a la humanidad de otra manera. Si fuera por ti, nadie habría tenido que morir, solamente perdón para todos y otra oportunidad. Pero no, Dios lo hizo así. ¿Por qué tiene que morir así? ¿Por qué tiene que haber un traidor? Porque Él ha querido. ¿Por qué Él ha querido? Porque Él es soberano. Oh hermano, y mientras tú estés peleándote con la voluntad de Dios, no vas a ir a ningún lado. No vas a ir. Porque en el propio versículo 19 dice: porque ¿quién resiste su voluntad? Es una pregunta con respuesta ya obvia. ¿Quién resiste la voluntad de Dios? Nadie. Nadie. Eso, miren, eso es como la salvación. Hay mucha gente que cree que la salvación depende de la decisión de la persona, ¿verdad? Jesús hace un llamado: venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os daré descanso. Hay que enseñar a algunos que depende del libre albedrío, ¿verdad?
Depende de tu decisión. Y realmente es cierto, hermano. Depende de tu decisión. No lo voy a llamar libre albedrío, pero depende de una decisión que tienes que tomar. Por eso le decimos a la gente, arrepiéntete y cree, porque todo está en una decisión que deben tomar. Si no, ni evangelizaríamos. Entonces, ¿quién da el paso? Pues, quien decide dar el paso, ¿verdad? Hasta ese punto, nuestros amigos arminianos, sí estamos de acuerdo. Imagínate que tú vas andando por un paseo, por una calle, y ves una gran puerta de madera y un cartel que pone eso: que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Hay gente que pasa por ahí, mira el cartel y dice, no quiero. Hay gente que pasa, se asoma, pero no entra. Hay gente que pasa, que mete incluso más la cabeza, tiene curiosidad, pasa un día cerca de la puerta, pero sigue, no quiero. Pero hay gente que decide, mira la puerta, ve el cartel y dice, no, yo quiero ir a Jesús, yo quiero descanso, y pasa. Hasta ahí depende de él, ¿verdad? El problema es que esa persona, cuando atraviesa la puerta, ese cartel por detrás tiene otra cosa escrita. Y entra y mira el cartel por detrás y ve que, ¿sabe qué pone? Nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Dice, wow, hasta aquí era mi decisión, pero ahora entiendo que yo tomé la decisión porque el Padre me ha enviado. Yo creo que tenemos que decidir, sí, pero creo que si decidimos es que porque Él nos ha amado primero. No os escogí a vosotros, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí primero, yo os amé primero. Es una cosa simple. ¿Para qué pelearnos? ¿Quién tiene la razón? Si en el fondo creo que los dos pensamos lo mismo. Pensamos que tenemos que decidir, pero al final Dios tiene que hacer la obra. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira preparados para destrucción. Ahí es cuando hay gente que dice, ¿no ves? Vuestro Dios, el Dios de los calvinistas, es un tirano que elige gente para destrucción. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, ¿no? Vasos de ira preparados para destrucción. ¿Eso es que algunos nacen buenos y otros ya nacen siendo vasos de ira? Primera pregunta, ¿quién nace siendo un vaso de misericordia? ¿Quién nace siendo un vaso de honra? ¿Quién nace siendo un vaso bueno? Nadie. ¿Quieres saberlo? Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, desde que nacemos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios no ha preparado a nadie para el infierno porque ya nacemos todos para allí. No nacemos con un sello diciendo, ya nace salvo. No, hermano. Nadie nace con el sello de la salvación puesto. Somos sellados al creer, lo dice la palabra. Que habiendo creído fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie nace con el sello de la salvación, pero sí todos nacemos con la marca de la perdición. Por ser descendientes de Adán, nacemos en pecado. Éramos todos por naturaleza hijos de la ira. Porque miren el versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su... Los vasos de misericordia, y déjenme analicemos esto con cuidado. Una palabra lo cambia todo. Vasos de misericordia que ¿quién preparó? ¿Qué? Él preparó, ¿verdad? Vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Pero mira qué dice de los vasos de la ira. Versículo 22. Vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de misericordia, ¿quién los preparó? Él. Y los vasos de destrucción, no pone Él. ¿Por qué? Porque ya nacemos preparados para eso. Él no preparó los vasos para destrucción. Éramos todos vasos de ira, solo que de antemano Él ya llamó a algunos para ser vasos de misericordia. Déjame decirte una cosa. Si nos salvamos, la gloria es de Dios. Si nos perdemos, el mérito es nuestro.
Dios no manda a nadie al infierno, nos vamos derechitos. Pero nadie por su propio pie va al cielo si no Dios lo lleva allí. Si Dios no nos arrastra, nosotros vamos a acabar condenados. Es decir, el infierno no estaba de antemano preparado para unos cuantos. Es más, la propia palabra dice que ese lugar estaba preparado para el demonio, para el Satanás y sus demonios. Ni siquiera para nosotros. Solo que por nuestro pecado y por nuestra propia mala obra vamos a ir allí. Menos unos que Dios ha llamado a ser vasos de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Él es lento para la ira. No es que no se ire. Que hay gente que cree que Dios no se ira. Sí se ira. Es lento. Pero es grande en misericordia. Hermano, que nadie te engañe diciendo que el Dios que nosotros predicamos prepara gente para el infierno y otros para el cielo. No. Dios salva a algunos porque todos ya íbamos al infierno. Dios no ha predestinado gente para castigarla. La gente ya va a castigarse por sus propias malas obras. Solo que entre esa gente malvada, que como ha dicho Pablo, todos éramos por naturaleza hijos de la ira, Dios ha traído misericordia a algunos. Oh hermano, ¿y vas a protestar encima? ¿Sabes quién protesta? El que cree que todos son buenos y merecen una oportunidad. Pero cuando sabes que todos son malos y a ti te han dado un premio, tú imagínate que estás en la cárcel preso. Has robado un banco. El de al lado asesinado, el otro es un violador. Todos son malos ahí dentro. Pero llega el alguacil, el carcelero y dice: Juan Manuel Vaz, han pagado tu fianza. ¿Tú crees que me voy a poner a hablar? ¿Y quién ha sido? ¿Y por qué la de ellos? No, déjame salir y antes de que se lo piensen yo ya corro. Yo no sé quién pagó, no sé por qué no pagaron la de los demás. Yo merecía estar ahí hasta la cadena perpetua, pero me han pagado. Yo salgo y calladito, no protesto, hermano. Ahora hay gente que sale de la cárcel, sale de las tinieblas. ¿Y por qué el resto no los traes a la luz? ¿Y por Cállate, no vaya a ser que se dé la vuelta y te diga: anda a ti, que te cambio por otro. Que algunos parece que nos ganamos eso a pulso, Gracias a que es grande misericordia, porque algunos nos ganamos a pulso cada día que diga: ¿sabes qué? Déjame que te cambio por Hilder, que tampoco era tan diferente a ti. Nos ganamos a pulso. ¿Por qué? Porque reprochamos a Dios. Porque queremos entender todo, queremos saber todo. Miren, dos cosas que quiero que se lleven hoy claras. La primera, Dios no preparó a nadie para el infierno, pero escogió a algunos para salvación. Miren las palabras de Jesús. El libro de Mateo, el capítulo 25 y el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, conocemos esta historia: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es un texto que está hablando de la salvación y la condenación. Y está hablando a los salvos y dice: venid al reino que está preparado para vosotros desde la fundación. Es decir, para los salvos hay un reino preparado desde la fundación. Pero el versículo 41 va a hablar con los otros, con los condenados. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda, a los que va a castigar: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Os castigo y os mando al lugar que preparé para el diablo y sus ángeles. No preparé ningún lugar de castigo para vosotros, pero os voy a mandar al que preparé para ellos por vuestras malas obras. Pero sí preparé de antemano un lugar para mis hijos. ¿Entiendes esto? No te pelees con versículos sueltos. Lee la Biblia, analiza, monta. La Biblia es como un puzzle, hermano. Si coges una pieza suelta, no sabes si es un pie, una pierna, un ojo. Tienes que montar el puzzle para entenderlo. Y la mala costumbre que tenéis es la pereza. Que leéis un versículo y ya queréis explicar un mundo con un versículo. Me da reparo esos pastores que abren la Biblia. Vamos a leer Romanos 3:23. Tal, lo apagan, cierran la Biblia y hablan una hora.
Oh, no sé si has tenido predicadores de esos delante, a mí me ponen tenso. Leen un versículo, empiezan a hablar, no vuelven a ese texto, no explican nada de ese texto, dan 1000 vueltas, no leen nada más de la Biblia. La gente necesita la palabra, hermano. No historias, no las crónicas de Narnia, necesita la palabra de Dios. Y si leemos ese pasaje de Romanos y no te explico todo lo que dice la Biblia, te van a decir, ¿no ves? Dios ha preparado vasos de ira para la destrucción. No, Él ha dicho que esos ya están preparados. Él ha preparado los de misericordia. Los de destrucción ya vienen preparaditos de fábrica, porque nacemos en pecado. La pregunta es que a veces Dios tiene un propósito cruel para algunos. Sí. Y yo quiero ser delicado con esta parte. Porque a veces Dios tiene un propósito cruel, desde nuestro punto de vista humano, para algunos. ¿Cómo qué, pastor? ¿Conoces a un tal Judas Iscariote? Desde el principio lo llamaron el hijo de perdición. Déjame decirte una cosa. ¿Sabes para qué nació Judas? Para negar a Jesús. Yo sé que cuesta aceptarlo y cuesta entenderlo. ¿Te imaginas a la madre de Judas dando a luz? Y ¿qué va a ser mi niño de grande? Ah, vale, ostras, el traidor. Pues mejor ni lo apuntamos al cole, ¿sabes? Porque total, para lo que le espera. Jesús dijo, de los que me diste ninguno perdí, menos el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Habías preparado uno que me tenía que vender. Habías preparado uno que me tenía que traicionar. Y le tocó a Judas. El problema es que tú dices, qué Dios malo. Porque si ya era malo por naturaleza, solo que para él tuvo un propósito más malo. Pero el problema es ese, que tú ves a la gente buena. Tu problema es que tú ves a los niños de 3, 4 años montando jaleo. Ah, déjate a los niños, es que son inocentes criaturas del Señor. ¡Qué inocentes! Yo he visto niños en esta iglesia y en los parques y en los restaurantes gritar hasta ponerse rojos, hasta perder. O sea, llegan al punto de rabia de que se les basta el aliento. Porque no les estás dando lo que quieren. Inocentes. Una vez, Paul Washer dijo lo siguiente: cuando coges a un bebé y tú tienes el biberón aquí y el bebé empieza a gritar, ¡ah! Si ese bebé tuviera 18 años, no lloraría. Te daría un guantazo y te quitaría el biberón de las manos. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano. ¿Alguna vez le han dicho a su hijo, hijo, tienes que ser un poquito más egoísta, que eres demasiado generoso? No. Normalmente a los niños hay que decir, hijo, hay que compartir con los demás. Hay que compartir con los demás. A un hijo nunca hay que decirle, hijo, por favor, no seas tan sincero. Tienes que mentir un poco. No, a un hijo que le dices, hijo, no se puede mentir. Tienes que decir la verdad. A tu hijo no le enseñas, rompe a alguien algo y tú preguntas, ¿quién fue? Y tu hijo sabes qué va a decir. Y lo ha tirado él, ¿eh? Y si no tiene alguien a quien culpar, hijo, ¿cómo se ha caído el jarrón de la mesa? Mamá, ¿vino un gato? No sé, pero hijo, vivimos en un quinto. No sé, yo no sé lo sé, que entró un gato. Se subió allí y yo le dije, no lo rompas, que es de mamá, eso no es nuestro y mamá no quiere que lo rompamos. Y cogió la pelota, porque la pelota de fútbol está ahí, pero por el gato. Yo no es que estuviera jugando mientras tú cocinabas, fue el gato, mamá. Seguro. Y encima la madre como una tonta, dialogando, a ver si el niño... Pero seguro, porque no hay nadie más. No, a veces se rompe algo en casa y Clicia solo me dice una cosa, aquí solo vivimos 2. O sea, yo no lo he roto. ¿Qué te vas a inventar? Mienten por naturaleza. Son egoístas por naturaleza. No nacen siendo puros, inocentes niños que la sociedad los vuelve malvados. Hay que educarlos para que no se vuelvan criminales.
Hay que educarlos para que no se vuelvan maltratadores. Hay que educarlos para que traten con respeto a los ancianos. Hay que educarlos para que ayuden en la sociedad. Hay que educarlos para que sean trabajadores. Muchos de vosotros tenéis niños que os peleáis. Ni trabajan, ni estudian. ¿Por qué? Porque son buenos por naturaleza. No. Porque les faltó mano dura. Les faltó exigencia, les faltó vara. ¿Por qué? Porque nadie nace bueno, hermano. El problema es ese, que muchos seres humanos creemos que el ser humano es bueno. ¿Quién tortura a los animales? ¿Quién tortura a los toros y disfruta en nuestras plazas? Les cortamos orejas, les metemos banderillas, luego una espadita. Y cuando no, el toro de la Vega, un toro que sale y un montón de gente con lanzas a ver quién se lo carga. Cuando no, matamos a focas para hacernos abrigos por nuestra vanidad. ¿Matamos serpientes para hacernos botas y bolsos? ¿Exterminamos culturas indígenas porque nos impiden construir en los bosques donde viven nuevos edificios? ¿Declaramos guerra a otros países porque tienen petróleo y eso me va a enriquecer? ¿Asesinamos cristianos porque no creen como nosotros en algunas culturas? ¿Violamos a niños cuando nadie los vigila? ¿Maltratamos a nuestra esposa si no nos obedece? ¿Traicionamos a nuestro esposo si no nos da cariño? ¿Vemos pornografía cuando nadie nos mira? ¿Robamos no pagando nuestros impuestos, justificándonos de que ellos también nos roban? Nos colamos en el supermercado cuando podemos, aparcamos en la plaza de minusválidos y somos capaces de salir hasta cojeando. ¿No queda una playa limpia en todo el mundo? ¿No queda una montaña que no esté sucia? ¿Y vas a decir que el ser humano es bueno y merece una oportunidad? No somos buenos. Por eso los vasos de ira se preparan solos para la destrucción. Porque ya nacemos malvados. Solo Él nos puede coger y preparar para un mejor propósito. Solo Él nos limpia. Solo Él, no sé si te ha pasado, yo me he convertido, a veces hay cosas que te sientes mal hasta de tirar un envoltorio de un papel al suelo. Y dices, ahora lo ves como algo grave, como no, Dios creó esto bonito y yo estoy aquí enguarrándolo como todos, y ahora guardas hasta los papelitos que antes tiraba por la ventana del coche. Yo antes hacía eso, me comía un chupachú o un chicle y yo, la ventanilla, todo por la ventanilla. Como que fuera una papelera gigante en la montaña. Ahora no te sientes mal cuando se te escapa hacerlo a veces y dices, qué guarro soy, toda la gente guarrando el mundo. Y yo haciéndolo y encima con la excusa de, hombre, tiene que trabajar el basurero, si no ensucio yo un poco se va a morir de hambre. También tiene que trabajar el enterrador y no te pegas un tiro en la cabeza para ir más rápido. Somos muy malos, hermano. Somos malos esposos, malas esposas, malos hijos, malos padres, malos pastores, malos cristianos. Y como no nos agarremos fuerte a la vid, que es Cristo, nada vamos a hacer, más que hacernos daño y seguir destruyéndonos incluso en la casa del Señor. Porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, y lejos de Él nada podemos hacer. Cada vez que uno de vosotros se va de vacaciones un mes a su país y me dice, es que no había iglesia de sana doctrina, yo noto tremendamente cuando ha estado un mes sin congregar. Los ojos ya no son humildes, vuelven a ser orgullosos, la carne vuelve a estar viva. Porque somos cristianos, sí, hemos nacido de nuevo, sí, pero la lucha con el pecado es continua. Es cada día, no podemos dejar de orar, de humillarnos y de arrodillarnos ante la cruz. Faraón también es un caso. Dios preparó a Faraón para mostrar su gloria. No le dio la oportunidad.
Pero él, ya como vimos la semana pasada, ya tenía el corazón duro. Tú entiendes todo lo que hace Dios. Yo no. Tú a veces te preguntarías por qué. Yo también. A mí hubo un texto que me ayudó mucho y yo finalizo con este versículo y espero que a ti te ayude, porque hacerse preguntas es humano. Y este versículo es Deuteronomio 29, 29. Moisés escribe: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Te lo explico. Hay cosas que Dios no ha querido que sepas. Y te voy a dar un ejemplo. Un padre abandona a una familia. La mamá el primer día no le dice al hijo: papá nos abandonó. ¿Cuántas veces le oculta un tiempo la verdad hasta que sea maduro y crezca un poco? Un hijo adoptado. La mayor lucha de los padres adoptivos es esperar el momento para decirle a ese niño que no es suyo. ¿Cuándo es el momento? Con 3 años, unos te dirán cuanto antes mejor, unos te dirán espera un poco, y encima se hacen una pelota, algunos llegan a tener 15 y todavía no lo saben. No, hay que decírselo ya, pero ya tiene 15 años, ahora no me va a soportar, me va a decir por qué no se lo dije, que quiere conocer a su padre. Pero ¿verdad que a veces para evitar sufrimiento no le cuentas todo a tu hijo? Una mamá sale de una habitación con el ojo morado y su hija de 6 años le pregunta: mamá, ¿qué te pasó? ¿Crees que le va a decir: papá me acaba de pegar una paliza? ¿O le va a decir a su hijo: no, mamá se cayó, me dio un golpe? Papá llega borracho, se va directo a la habitación gritando: mamá, ¿qué le pasa, papá? No, papá no se encuentra bien. Pues tú y yo somos esos niños. Hay cosas que nuestra limitación humana no está preparada para entender. Hasta Pablo subió al tercer cielo y dijo que vio cosas que no puede ni contar. Hoy no, hoy van al cielo y te montan un libro. Oh, visité el cielo y el infierno y vi al Papa y a Michael Jackson y estaban allí jugando a la ruleta rusa. Pablo fue el primero y dijo que no podía contarlo y ahora todo el mundo viaja. Olía a azufre, madre mía. Y la gente lo va a ver y lo sigue, compra el libro, cree en esas cosas. Cree en la palabra, hermano. Moisés dice que hay cosas secretas que Dios no ha querido revelar. Pero dice otra cosa. Pero hay otras que sí ha revelado a nosotros y a nuestros hijos para que guardemos su ley. Termino con esta manera sencilla de explicártelo. ¿Por qué quieres saber si Dios o por qué Dios permite que un bebé de 3 meses muera? Si Dios te ha dicho que tienes que obedecer a tus padres, que tienes que orar sin cesar, y eso no lo estás haciendo. ¿Por qué te estás peleando por conocer cosas que no sabes cuando todavía no cumples las que sí sabes? ¿Por qué quieres entender los secretos más profundos de la predestinación si todavía no amas al prójimo? ¿Por qué quieres ir al seminario de teología para llenar tu cabeza de conocimiento si todavía no perdonas? Queremos poner el tejado y todavía no tenemos ni siquiera las paredes. Queremos el don, fulano de tal, yo quiero un don, y no sabemos amar. Queremos aprender a predicar, pero no sabemos perdonar. Hermano, el propósito de Dios para tu vida, lo que Dios tiene para tu futuro, hay cosas secretas que ni te quieres saber, pero hay cosas que ya sabes. Esas tienes que ponerlas por obra.
Deja de preocuparte tanto por lo que vendrá mañana y preocúpate por qué no estás haciendo hoy lo que has aprendido. Esas cosas ya te las ha dicho y tampoco las estás cumpliendo. ¿Para qué quieres tesoros? Sencillo, ¿para qué quieres entender Apocalipsis si no estás viviendo ni los evangelios? No se trata de saber todo, se trata de vivir lo poco que ya sabemos. Y te digo una cosa, hermano, cuando vivamos lo poco que ya sabemos, vamos a brillar con la luz de Cristo ahí fuera tanto que no hará falta ni entender y conocer las cosas que todavía no sabemos. No corras detrás de conocimiento. Vive lo que ya has aprendido y deja que el conocimiento vaya llegando poco a poco. Pero tú ya sabes que hay que orar, que hay que leer la palabra, que hay que amar, que hay que perdonar, que hay que soportar, que hay que exaltar, que hay que orar unos por otros. Ya sabes mucho, hermano. Haz eso. Entonces, dos cosas. Número uno, no reproches más a Dios, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. Y número dos, Dios no es injusto. No ha mandado a nadie al infierno. Nos vamos solos. Pero demos gracias que de algunos, y no sabemos por qué, solamente porque ha querido, ha tenido misericordia. Vamos a orar. Padre,